Hebreos 7, versículo 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos amados, paz del Señor. Continuamos considerando la epístola a los Hebreos, una epístola que tiene en el corazón engrandecer el ministerio celestial del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo continúa evidenciando ante los cristianos judíos, los hebreos, la supremacía del sacerdocio celestial de Jesucristo sobre el sacerdocio levítico. Recuerde que Hebreos es una epístola de comparación. Comparó a el Hijo con los profetas, comparó a el Hijo con los ángeles, comparó al Hijo con Adán, comparó al Hijo con Moisés, comparó al Hijo con Aarón. Y estamos entonces en la comparación con Aarón, que es larguísima, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, 18. Bien, entonces a través de comparación le está enseñando a los receptores originales cuán grandioso es Jesucristo. Jesucristo es más grandioso que los profetas, aunque los profetas eran hombres eminentes. Isaías era un hombre muy eminente, Jeremías, pero Jesucristo es más grande. Los ángeles son seres portentosos de todas sus órdenes, pero Jesucristo es más grande, porque ningún ángel está sentado a la diestra de Dios. Adán, pues claro, es corona de la creación de Dios, pero el segundo Adán es espiritual, mucho mejor. Claro, Moisés es grandioso, pero es más grandioso el Hijo de Dios. Y Aarón, con su sacerdocio, fue algo importante para Israel, porque era el mediador para acercar a Israel a Dios. Pero ahora Aarón ha quedado descartado para siempre y coloca ahora a Jesucristo como el nuevo sumo sacerdote. Bien, y ahora va a seguir reforzando la grandeza del Hijo de Dios con su sacerdocio celestial, y es que nos demos cuenta que la grandeza descansa sobre algo en lo cual va a hacer énfasis el Espíritu Santo en estos dos versículos, y es que el sacerdocio de Cristo descansa sobre el juramento de Dios. Esa es la grandeza y la diferencia, y vamos a empezar a desarrollarlo. Biblia: y esto no fue hecho sin juramento. Quiero que vean esa palabra juramento en estos dos versículos, las 3 veces que aparece. No es solamente juramento, el texto griego dice firme juramento. Bien, entonces el autor va a establecer la primer evidencia de la superioridad del sacerdocio celestial de Jesucristo, afirmando que fue establecido bajo un firme juramento. O sea, este nuevo sistema sacerdotal se estableció fue ¿con qué? Con juramento. El antiguo no. Bien, que eso es lo que vamos a mirar. Y dice el versículo 21, porque los otros, ¿cuáles son los otros? Los que sirvieron en el oficio sacerdotal de la antigua dispensación. Entonces los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Ve la comparación? O sea, Aarón, sus hijos llegaron a ser sacerdotes no por juramento, por mandamiento divino sí. Vamos a leerlo rápido en Éxodo, un solo versículo, Éxodo 28. Éxodo 28, versículo 1. Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo.
de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, Aarón con sus hijos fueron establecidos sacerdotes, pero no con juramento. Fueron establecidos sacerdotes por mandato divino, ¿bien? Por la palabra de Dios. Pero volvamos a Hebreos, pero quiero que miren que el Espíritu Santo va a enfatizar, pero ¿bien? Pero ahí dice, pero ¿bien? Con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La última frase, según el orden de Melquisedec, no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, pero sí en Reina y Valera. Entonces, hermanos, ningún juramento garantizó el sacerdocio levita, ningún juramento, pero un juramento garantizó y estableció el sacerdocio celestial de Cristo. Por eso dice, pero los otros sin juramento, pero para enfatizar el contraste entre los sacerdocios. Y el escritor va a utilizar las escrituras como siempre para mostrar y afirmar su argumento. ¿Cuál es la escritura que utiliza en casi todo Hebreos? Salmo 110, versículo 4. Ese es el texto que utiliza el escritor de la epístola a los Hebreos. Ahí estaba profetizado que Cristo, el Mesías, sería designado como sumo sacerdote celestial con el juramento de Dios, hermano. ¿Bien? Y ojo, el juramento lo hace después de que la ley había establecido a Aarón con sus hijos como sumos sacerdotes. ¿Bien? Y mire que Dios no va a cambiar el designio de nombrar a Cristo como sumo sacerdote celestial. ¿Cómo sabemos que no va a cambiar? Mire la frase, y no se arrepentirá. ¿Bien? ¿La puede ver? O sea, Dios no va a cambiar de parecer en cuanto a esa decisión. Ahora, llamo la atención porque sabemos que las escrituras dicen que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Ahí la palabra griega para arrepentimiento no es la palabra que generalmente se usa en el Nuevo Testamento. Muchos la conocemos, metanoia. Ahí no es metanoia. Ahí la palabra griega es metamelomai, que no significa arrepentimiento. ¿Bien? Literalmente significa no cambiará de idea, no volverá atrás, no sentirá pesar. ¿Bien? O sea, hay una determinación divina en el Padre que nada va a volver atrás esa determinación. El Padre determinó colocar a Cristo como sumo sacerdote celestial según el orden de Melquisedec, hermanos. ¿Bien? Y mire que Él va a ser sacerdote ¿hasta cuándo? Esa frase para siempre aparece 3 veces en la porción que nosotros estamos leyendo. Aparece en el 20, en el 24 y en el 28. Aparece la misma construcción griega, eiston aionas, para siempre. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere enfatizar el Espíritu Santo con el para siempre? La eternidad del sumo sacerdote celestial, contrastándola con la humanidad caída de Aarón, porque Aarón en estos momentos no está sirviendo como sumo sacerdote, ¿o sí? ¿A dónde está Aarón? En la tumba. Bueno, está en la presencia de Dios, pero su cuerpo está en la tumba hace muchísimos años. En cambio hoy el Señor estableció que su hijo iba a ser sacerdote para siempre. Bien, entonces, ¿cuándo Dios le dijo a los sumos sacerdotes según el antiguo pacto que iban a ser sacerdotes para siempre? Nunca. Solamente hay uno que va a ser sacerdote y va a interceder por nosotros eternamente y para siempre. Bien, versículo 22. Entonces viene en una conclusión. Por tanto, por causa de que tenemos
un sacerdote eterno en la majestad de las alturas, que nos envía desde el trono gracia y misericordia, nos envía desde el trono el sustento para nuestra vida cristiana. Si nosotros tenemos necesidades, desde el trono viene el sustento. Si nosotros tenemos dificultades, desde el trono viene el sustento. Si nosotros tenemos carencia desde el trono viene el sustento. Si necesitamos ser fortalecidos, desde el trono viene el sustento. Si no tenemos fuerzas, desde el trono viene el sustento. Él está hoy en la majestad de las alturas, no solamente perdonando los pecados, sino suministrándonos gracia y misericordia. Hermanos, ¿bien? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. ¿Ves esa palabra fiador? ¿Bien? Cristo es constituido fiador de un nuevo pacto. Entonces, la consecuencia de lo que enseñó en el versículo anterior, por tanto, por eso, por tener un sacerdocio eterno, es constituido ¿qué? Fiador. Esa palabra fiador significa garante. Etimológicamente, en el contexto histórico del primer siglo, la palabra tiene que ver con el que responde personalmente por otro con su vida o su patrimonio. Eso es lo que significaba esa palabra en esos tiempos. ¿Bien? Entonces, hermano, Dios es el que otorga el mejor pacto. Dios es el que hace el mejor pacto. ¿Bien? Que es sinónimo de nuevo en la epístola. Cuando usted vea mejor, siempre es sinónimo de nuevo en la epístola. Pero Jesús, no Aarón, Jesús no solo es el consumador del nuevo pacto, sino que es ¿qué? Mire la Biblia, la garantía. O sea, no es solo el consumador del nuevo pacto, sino es la garantía. O sea, ¿cómo así que Él es la garantía del nuevo pacto? Él es la garantía, su obra, su persona divino-humana, es la garantía de que todas las cosas que se establecieron en el nuevo pacto van a ser cumplidas a favor de los suyos. ¿A favor de quiénes? A favor de todos los que se acercan a Dios por Él, hermano. O sea que en Dios las promesas son sí y amén. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo nos garantiza que Dios va a cumplir todo lo que nos prometió en el nuevo pacto, hermanos. En cambio, Aarón no nos daba esa garantía. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ojo, inmutable. O sea, hermanos, esta es la segunda evidencia de la superioridad del sacerdocio celestial de Cristo. ¿Cuál? Está en la multitud de sacerdotes que se necesitaban para ministrar el antiguo pacto. En el antiguo pacto se necesitaban miles de sacerdotes para ministrar el antiguo pacto. En el nuevo pacto, usted no necesita miles de sacerdotes. Necesita un hito, un sacerdote, el sacerdote Dios hombre. Ese es el que nosotros necesitamos, el único. ¿Bien? Los otros, o sea, eran muchos en comparación con el único sacerdote celestial. Eran muchos, ¿por qué? Porque había algo que les impedía continuar con su servicio sacerdotal. ¿Qué era lo que les impedía, según la Biblia? La muerte. O sea, así Aarón quisiera ministrar 200 años, como sumo sacerdote no podía. ¿Por qué? Porque había algo que era propio de la raza humana. La muerte es patrimonio de la raza humana. ¿Bien? Entonces, si quisiera 200 años ministrar, no podía porque venía la muerte. Como nosotros, a cada uno de nosotros el ministerio que el Señor nos dio, quisiéramos servirlo 200, 300 años, pero cada uno tiene su tiempo.
para ministrar eso que el Señor le dio. Porque hay algo que nos impide continuar y se llama ¿qué? La muerte, hermano. Por eso, ningún sacerdote del sistema levítico podía cumplir la profecía de ser un sacerdote para siempre. ¿Qué sacerdote iba a cumplir la profecía? Pues ninguno. ¿Me entendemos? Por ser hombres mortales, por esa debilidad. Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice que hubo 83 sumos sacerdotes desde Aarón hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Dice Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Bien, ahora quiero que veamos dos características del sumo sacerdocio celestial. 24, mas por cuanto o a causa de que permanece para siempre. Mire otra vez el énfasis, la misma palabra griega de arriba, en el versículo donde iniciamos, en el versículo 20. ¿En el 20? En el 21, ¿bien? Entonces, allá dice, pero mas bien, el énfasis, a causa de su eternidad, a causa de que es Dios hombre, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, puede ejercer su servicio sacerdotal para siempre. ¿Y por qué él puede ejercer su servicio sacerdotal para siempre? Porque hay algo que a él no lo interrumpe su servicio, y es que la muerte. La muerte no tiene poder sobre él. Resucitó para nunca más volver a morir, hermanos. ¿Sí me entiendes? Por eso, entonces, una de las características del sumo sacerdote celestial es que permanece para siempre. ¿Eso qué significa en términos prácticos para nosotros? Hermano, que en todo momento, que en todo tiempo de nuestra vida cristiana, hasta que vayamos a la presencia de Dios, tenemos una ayuda celestial. Usted ha leído, esta figura aparece en Primera de Juan. Si alguno ha pecado, abogado, paracletos, consolador tenemos para con el Padre. O sea, hermano, que eso que Cristo esté ministrando para siempre es un consuelo para nuestro corazón, porque Él nos va a ayudar en todas y cada una de nuestras situaciones, en nuestro peregrinaje rumbo a la ciudad celestial. No estamos solos. Clamemos al cielo. Levantemos nuestra mirada al cielo, hermanos. De allá viene nuestro socorro. Levantaré mis ojos a los montes y de ahí viene el socorro que necesitamos, hermano. ¿Bien? Por cuanto permanece para siempre, ¿qué tiene? Un oficio sacerdotal inmutable. La Biblia textual traduce intransmisible y Francisco La Cueva traduce intransferible. Voy a hacer un paréntesis. Nosotros estudiamos hace muchos años, cuando dimos la secta de heresiología, los mormones al descubierto. Y resulta que los mormones, fueron 6 predicaciones que están ahí en el canal. Los mormones, ellos tienen algo que se llama el sacerdocio de Melquisedec. Y ese sacerdocio se lo otorgan a los niños a partir de los 12 años. ¿Bien? Y ellos, al inicio, cuando estudiamos esa organización sectaria, no le dejaban el sacerdocio ni a los indios ni a los negros, solamente tenían que ser blancos, gringos. Eso lo fueron mudando porque ellos tuvieron problemas con eso. ¿Qué trato de decir? Hermano, que nadie, ningún ser humano va a ser sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ningún ser humano. Nosotros somos sacerdocios, pero punto final. No somos sacerdotes ni de Aarón. Sencillamente somos sacerdotes a causa del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Pero solo hay uno que es sacerdocio según el orden de Aarón, y ese es el Señor Jesucristo. Bien, entonces Cristo tiene un oficio sacerdotal intransferible, o sea, quiere decir que no pasa a otra persona.
¿Bien? Dios puso a Cristo en este sacerdocio y nadie más se puede introducir en él. Hermano, pero es que yo quiero ser sacerdote según el orden de Melquisedec. No puede. Hermano, ¿y si hago oración y ayuno? No puede. Nadie más va a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Bien? Mientras que en el antiguo pacto se debía transferir el sacerdocio por causa de la muerte, ¿bien? En el nuevo pacto, conforme al de Melquisedec, ya se hace innecesaria la transferencia de sacerdotes, hermanos. La eternidad de Cristo hace que no sea necesario pasar su sacerdocio a alguien más. ¿No es que no muere? Se pasaba porque se moría. Entonces la eternidad de su ser, de su persona como verbo eterno, hace que no pase ese sacerdocio a nadie. Y mire que los contemporáneos de Cristo, cuando él estuvo ahí en Israel, según Juan capítulo 12, 34, ellos conocían, el pueblo dice, oye, nosotros conocemos que el Cristo permanece para siempre. Eso lo entendían los contemporáneos de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las dos características del nuevo sacerdocio? 1, intransferible. 2, permanece para siempre. O sea, no hay transferencia de sacerdotes en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la vida del sumo sacerdocio, sacerdote celestial, es eterna. No puede morir y permanece para siempre. Aleluya. Y es una garantía que nosotros tenemos como cristianos, hermano. Que el Señor esté hoy por nosotros intercediendo. ¿Bien? Versículo 25, volvamos. Este versículo, vamos a leerlo de Reina y Valera, pero quiero enfatizarlo desde Reina y Valera actualizada. Reina y Valera 60 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Biblia Reina y Valera actualizada, esa es la de Mundo Hispano 2006, dice: por esto también puede salvar por completo, ahí dice perpetuamente, a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, para interceder siempre por ellos. Bien, por lo cual el escritor llega a una conclusión. Bien, entonces, por causa de que él tiene un sacerdocio intransferible, puede que salvar perpetuamente o por completo. Llamo la atención, hermanos, quiero que vean algo. ¿Ve esa palabra puede? ¿La ven? Esa palabra puede viene de la palabra griega dinamai, habla de fuerza, habla como de poder. Bien, entonces el Señor Jesucristo tiene la capacidad y tiene los recursos. Tiene la capacidad y tiene los recursos. ¿Para qué? Para salvarnos por completo. Otra vez, Aarón no te podía salvar por completo. Usted llevaba un cordero, Aarón lo ofrecía y a los 5 segundos usted tenía que volver a presentar otro. Porque me imagino que eso es lo que nos demoramos en pecar. En cambio, el sumo sacerdote sí puede, porque tiene el poder, porque tiene los recursos. Nuestro Señor puede salvarnos por completo porque Él hizo todo lo posible para hacer necesaria la salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios, acuérdese. Y puede salvar por completo, quiere decir que nos puede librar del dominio que el pecado tiene incluso sobre nosotros los cristianos. Hermano, ¿está seguro? Claro. En nuestra experiencia y en la experiencia que hemos visto, todavía somos esclavos de algunos pecados, hermano. Quiere decir que el pecado todavía tiene un cierto poder en nuestra vida, pero Él desde el trono nos puede salvar por completo de cualquier dominio del poder del pecado. Bien. Ahora, el contraste y la pregunta sería: ¿tiene Aarón y los sacerdotes poder para salvar? Ninguno de ellos nos pudo salvar.
Mire lo que dice William MacDonald de ese versículo. Dice: generalmente entendemos esto como referido a su obra en la salvación de pecadores de la pena del pecado. Pero en realidad el escritor se está refiriendo a la obra de Cristo al salvar a santos del poder del pecado. No se trata tanto de su papel como salvador, sino como de sumo sacerdote, y puede también salvarlos para siempre a causa de su actual ministerio por ellos a la diestra de Dios, que nunca puede quedar interrumpido por la muerte. Ahora, hago una aclaración. Cristo está intercediendo hoy por nosotros a la majestad de las alturas ante el Padre. Y la aclaración es, ojo, solo está intercediendo por cristianos. Quiero que quede eso claro. Cristo no está hoy a la diestra del Padre intercediendo por personas irredentas, o sea, que no han sido redimidas. Cuando usted examina Hebreos 7, se da cuenta que Él solamente está intercediendo por los que son suyos. Porque para los irredentos, ¿qué hizo? Ya murió por ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, por los irredentos Él ya se entregó. Ahora lo que hacemos es predicar el evangelio a las personas que están perdidas para que se salven. Ahora, después de que se salven, entonces tienen un intercesor por ellos delante del Padre, hermanos. Bien. Ahora, podía surgir una pregunta a los receptores originales, los hebreos: ¿cómo puede Jesús salvar siendo de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví? ¿Bien? ¿Sabe qué? Porque Dios estableció un nuevo sistema sacerdotal. Es por eso. Y en ese sistema sacerdotal, el que salva viene de Judá. Ya no necesita Leví para poder ayudar a los israelitas o a los hombres. ¿Y cómo hace ello? Mire su Biblia: viviendo para siempre para interceder por ellos. Hermano, esto es una de las grandezas del sumo sacerdocio eterno de Jesucristo, hermanos. ¿Bien? Que intercede, eso lo dice Romanos 8:30. Pablo dice que Él intercede por nosotros. Y primera de Juan 2:1 dice que si hemos pecado, tenemos un abogado. Bien. ¿Cómo entendemos nosotros en términos más prácticos la intercesión de Cristo hoy ante el Padre por nosotros? Uno, Cristo presentó los méritos de su muerte al Padre por los que vienen a Dios. Se presenta y dice: Padre, esta es mi obra, y esa obra es suficiente para salvar a cualquier persona que se acerque a ti a través de mí. Dos, Cristo presenta las peticiones de los suyos al Padre. Ojo, peticiones que están de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Porque hay veces pedimos para nuestro deleite solamente. Esas peticiones el Hijo no las eleva al Padre. ¿Bien? ¿Sí? Señor, es que quiero viajar en un jet porque en los aviones comerciales hay muchos demonios. Entonces, ¿ve? El Padre sube, el Hijo sube al Padre, intercede por las peticiones conforme a su voluntad. Padre, este Hijo tuyo que yo redimí a precio de sangre está pidiendo esto que es conforme a nuestra voluntad. 3, Cristo intercede ante el Padre para que todas las cosas que no suceden nos ayuden a bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que llegan a nuestra vida, no sé, sufrimientos, ciertas pruebas económicas, de salud, vituperio por el nombre del Señor. Entonces, hay veces nosotros muchas veces no entendemos que Dios nos está provisionando algo para ayudarnos a madurar. Entonces el Hijo intercede ante el Padre y dice: Padre, ayuda a este Hijo tuyo por el cual yo morí, para que pueda percibir lo que queremos enseñarle en este proceso que está viviendo. ¿Ven? Entonces Cristo, como nuestro sumo sacerdote, toma nuestro caso
e intercede ante el Padre por nosotros. ¿Bien? Y también Cristo se presenta delante del Padre a nuestro favor y ora por nosotros para que seamos completamente salvos. Padre, vamos a librar, vamos a darle el poder, los recursos a este hijo tuyo, a esta hija tuya por la cual yo morí, para que pueda ser liberado completamente del dominio y del poder del pecado. ¿Te entiendes? El hijo está haciendo eso. Y eso que ellos hacen allá, digámoslo así, en la eternidad, viene alguien acá en la tierra y empieza a ayudarnos y se llama el Paracletos, el Espíritu Santo. Empieza a darnos la fuerza, el sustento, la luz que necesitamos. Hay veces nosotros, cuando tenemos pruebas, las pruebas son como exámenes del colegio en nuestra vida. Si no pasamos la prueba, es como si hubiéramos perdido el examen y otra vez volvemos a ella. ¿Hasta qué? Hasta que la pasemos, hermano. Así sea que la pasemos raspadito con 3. Así es nuestra vida cristiana, hermanos. Bien. Entonces el Padre, el Hijo, nos va a ayudar a través del Espíritu Santo para que podamos percibir, entender todo lo que Él provisiona a nuestra vida. Yo sé que hay momentos, por experiencia sé que hay momentos que uno quisiera meter la cabeza en la tierra y cuando saliera todo fuera completamente favorable a nuestro corazón. Pero resulta que la vida cristiana no es así. No es como en las películas donde hay un final feliz. Tenemos que enfrentar diversas situaciones en fe. Amén. Bien, 26. Ahora vamos a ver las calificaciones espirituales del verdadero sacerdote celestial. 26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ve ese por qué? Esa conjunción ahí nos lleva a reflexionar sobre el poder salvador del sumo sacerdote hasta la perfección, hasta salvarnos hasta por completo. ¿Bien? Mira lo que dice, tal, ¿ve? Porque tal, o sea, verdaderamente es el que nosotros necesitábamos. Claro, Aarón sirvió por un tiempo, pero ese era el que nosotros verdaderamente necesitábamos. ¿Bien? Porque es el que tiene poder para salvar. Entonces, ese sumo sacerdote es el que nos convenía. Ese, no Aarón. Ese nos convenía a nosotros, hermanos. Esa palabra convenía significa estar en su punto o lo que es apropiado para algo. ¿Bien? En Hebreos 2:10 habla de lo que conviene a Dios. Ahora habla lo que conviene a nosotros los pecadores. ¿Bien? Entonces ahora el Espíritu Santo va a utilizar diferentes adjetivos para presentar las cualidades del sumo sacerdote que nos convenía. ¿Cuáles son? Véalo. 1, santo. Claro, Aarón debía tener algún grado de santidad, pero no comparable con la santidad del Dios hombre. Al ser Dios, su santidad es ¿qué? Infinita. Esa palabra santo ahí no es hagios, sino que significa leal en santidad, significa piadoso, lo que es recto. Recuerde que en Lucas 1:35 el ángel le dice a María que el santo ser que nacerá será llamado Dios, hermanos. Bien, ahí está como en neutro, dice lo santo que van a ser era Dios. Bien, entonces Cristo es santo en su ministerio sacerdotal, pero la santidad que le corresponde es propia a su ser. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios hombre. Entonces a ser Dios le corresponde una santidad propia de su ser. ¿Qué más es el sumo sacerdote que nos convenía? Mire su Biblia. ¿Cómo? Inocente. Aarón no era inocente. Bueno, en el sentido de que era culpable porque era pecador. ¿Bien? Esa palabra hace referencia a que es sin malicia. Sin malicia.
que es confiado porque no piensa en la maldad de los otros. Ese es nuestro sumo sacerdote. Él piensa lo mejor para usted y para mí. Nosotros somos los que no pensamos lo mejor para los demás. ¿Bien? Ojalá se caiga y se tropiece. En cambio, el Señor siempre está pensando lo mejor para nosotros. Siempre que piensa de nosotros, piensa lo mejor. Piensa cómo ayudarnos, cómo sustentarnos, cómo sostenernos. ¿Bien? ¿Qué más? Ese es el sumo sacerdote. Mire, sin mancha, amiantos. La Biblia textual traduce incontaminado. Es puro. Es sin mancha en su carácter personal. Tuvo nuestra naturaleza humana, pero ninguna de nuestras contaminaciones pudo afectar su pureza. ¿Bien? ¿Qué más es? Ay, mire cómo termina. Apartado de los pecadores, o sea que ha sido separado de los pecadores. Y ojo, debemos entender ese apartado de los pecadores para que no seamos como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? No se juntaban con el pueblo, ¿por qué? Eran pecadores. Huelen a pecado. No, aquí cuando la Biblia dice que es apartado de los pecadores, quiere decir que era exceptuado el pecado de su ser. Su naturaleza era diferente de la naturaleza de los hombres porque no tenía pecado. ¿Bien? Entonces nuestro sumo sacerdote está alejado de los pecadores porque no es pecador. Por eso está alejado de los pecadores, pero recuerde que Él vino a buscarlos. Está alejado, apartado de los pecadores en el sentido moral porque no peca, pero Él estaba dentro de los pecadores ¿para qué? Pues para salvarnos. ¿Bien? Era sin pecado, pero vino. Y mire cómo termina. Mire esta grandeza, hermano. Mire su Biblia. Y hecho más sublime que los cielos. La Biblia textual traduce y exaltado por encima de los cielos, y Francisco de la Cueva traduce más encumbrado que los cielos. O sea, en síntesis, es la persona más gloriosa de todas las que están en los cielos. Eso es lo que trata de decir el escritor. Todo lo que hay en los cielos es más glorioso que todo lo que hay allá, hermanos. El Hijo, el Dios sacerdote, por la glorificación en su ascensión, traspasó los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo los traspasó, hermanos. No solo está en el cielo. ¿Sabe cómo está? Por encima de los cielos. Está muy por encima de los cielos. Está encumbrado sobre todos los cielos. ¿Acaso Aarón está sobre los cielos? Ahora, hermano, ahora viene un aspecto que quiero que consideremos por la posición que tiene Cristo. ¿Bien? Que está intercediendo por nosotros. ¿Cuán grandes y cuán altos son nuestras pruebas, nuestros problemas, dificultades y vicisitudes? ¿Cuán? ¿Tiene usted, tengo yo, un problema, una dificultad, una prueba que sean más altos que los cielos? No. Solo tenemos a uno que es más alto que los cielos. Nuestro eterno Redentor, hermano. Veámoslo a Él, hermano. Este era el que nos convenía. No nos convenía a Aarón. Este era el que a nosotros nos convenía. ¿Ven? 27, ya terminando. Este que nos convenía, mira lo que dice la Biblia, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces sigue hablando de la supremacía y la grandeza del sacerdocio de Cristo. Este sumo sacerdote celestial es superior a los sacerdotes del orden de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos, por tener una naturaleza caída y pecaminosa, ¿qué tienen que hacer? Ofrecer sacrificios diarios porque ofenden a Dios. ¿Bien? Entonces ellos tienen necesidad, texto,
de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Vamos a ir a Levítico, rápido. Levítico 9, versículo 7, y luego Levítico del día del perdón. Levítico 9, versículo 7, dice: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como te ha mandado Yahvé. Levítico 16, 16, ahí mismo más adelante, en el día del perdón. Levítico 16, 16. No, 16, 6. Disculpe, hermano, 16, 6. Dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí. ¿Y por quién más? Y por su casa. ¿Ve? Entonces él, por tener naturaleza pecaminosa, adámica, necesitaba ¿qué? Ofrecer por él mismo pecados, porque era pecador, y necesitaba ofrecer ¿por quién? Por los pecados del pueblo. Y en esto radica la diferencia de nuestro nuevo sumo sacerdote celestial. Cristo, como nuestro sacerdote divino humano, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por él mismo. ¿Por qué? Porque ya lo leímos en el verso anterior, que es exceptuado del pecado, hermano. Bien, volvamos a Hebreos y dice: porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. A ver, mire la diferencia. El que Cristo se ofreciera a sí mismo una sola vez marca una diferencia con lo que hacían los sacerdotes en el día del perdón. Anualmente ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos y por el pueblo. Bien, en cambio Cristo ofreció un solo sacrificio por el pecado. Bien, Cristo en la cruz resolvió el problema del pecado una vez y para siempre. O sea, cuando usted cree en Jesucristo, el Señor lo salva. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto. Ahí Cristo resolvió el problema del pecado. Bien. Ahora, mire esa palabra ofreciéndose. ¿La ve ahí? Al final, ofreciéndose. Esa palabra ofreciéndose tiene que ver con hacer subir, con poner sobre el altar. Entonces, en este caso, esa subida al altar es cuando Cristo subió a la cruz, hermanos, donde Él como sacerdote se convierte en sacrificio. O sea, el Señor subió a la cruz en su condición tanto de ¿qué? Sacerdote como de víctima. ¿Bien? ¿Y sabe por qué solo tiene que ofrecerse una sola vez y para siempre? Bueno, hay muchas razones, pero es porque su sacrificio, ¿sabe qué hace? Cancela para siempre la culpa del pecador. Porque su solo sacrificio cancela la condenación que pesaba sobre la raza humana, hermanos. Ningún sacrificio en el antiguo pacto alcanzaba esa perfección. Ese sacrificio de Cristo es tan eficaz que necesitó ofrecerse una sola vez. ¿Usted recuerda, ha leído Crónicas, Reyes y Crónicas, cuando se estableció el templo? ¿Sabe cuántos miles de corderos se entregaron ese día? Yo me imagino ese sangrero tan berraco, hermano. Miles de corderos. Y aunque era una simbología, un tipo, una sombra, esos sacrificios nunca iban a perfeccionar, porque faltaba que viniera el único cordero de Dios. ¿Bien? Por eso el bautista levita, primo de Jesús, cuando lo ve le dice: este es el cordero de Dios. O sea, es como si todos nosotros durante muchos años hubiéramos llevado nuestros corderos. Ahora dice Dios: ahora voy yo traigo el mío. Este es mi cordero. Bien, terminemos. 28.
porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, entonces el escritor concluye contrastando la superioridad otra vez del sacerdocio de Cristo sobre el sistema sacerdotal antiguo. Bien, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. O sea, la ley estableció sumos sacerdotes a hombres pecadores. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues claro, Aarón no era sin pecado. Imperfecto. Esos sacerdotes estaban sujetos a la muerte. Entonces la ley los constituyó porque iban a servir sombra del sumo sacerdote eterno. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es la palabra del juramento? El Salmo 110, versículo 4. Tú, juró Dios y no se arrepentirá, se retractará. Tú, solo tú, serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, este juramento Dios lo hizo posterior a la ley. ¿Sabe cuántos siglos pasaron desde que Dios nombró a Aarón y luego dio el juramento para establecer al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? 5 siglos. O sea que el establecimiento del sacerdocio celestial es muchos años después de que la ley estableciera a Aarón. Bien. Y ese establecimiento de ese juramento del nuevo sacerdocio, ¿sabe qué hizo? Abrogó el sacerdocio que estaba dado en la ley. Entonces, la palabra del juramento posterior a la ley, ¿sabe qué hizo? Constituyó al Hijo. ¿Y cómo es este Hijo? Mire la Biblia. Hecho perfecto para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Bien? Esta es la 9ª vez que el escritor utiliza el término hijo en mayúscula. Aparece 11 veces en la epístola a los Hebreos. Esta es la 9ª vez que lo hace. ¿Bien? Y hace énfasis en el Hijo. ¿Qué pasó con el Hijo? El Hijo fue hecho perfecto. ¿Sabe qué significa eso? Hacer perfecto significa completado hasta el último detalle o capacitado. O sea, el Hijo fue completamente perfeccionado y ahora está capacitado para oficiar como un sumo sacerdote celestial divino. Esa fue la perfección que logró el Hijo en la resurrección. O sea, fue perfeccionado en su función sacerdotal, hermanos. Amén. Hermanos, después de considerar esta alta revelación del ministerio actual de Cristo en los cielos, ¿será que los lectores originales o será que nosotros quisiéramos volver al judaísmo? Por eso cuando venga un judaizante con un gorrito acá y diga Yahshua Mashiach, usted le responde, ya estudié el libro de Hebreos. Nosotros no volvemos a la ley, nosotros no volvemos a Aarón. Después de ver esta grandiosidad del sacerdocio de Cristo, ¿cómo vamos a volver atrás? Y el escritor estaba esperando que ellos, al ver esta revelación, no volvieran atrás, porque ese es uno de los peligros. Por eso en Hebreos 10, lo vamos a ver más adelante, 39 dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está hablando de eso. Hermanos, ¿qué respuesta da nuestro corazón cuando vemos versículo tras versículo tras versículo la grandeza de nuestro sumo sacerdote celestial? ¿Cómo responde nuestro corazón al ver cuán grande es Él, hermanos? Y hermanos, hay consolación en nuestro espíritu al saber que Dios cambió el sistema sacerdotal para salvarnos por completo. Aleluya, claro, hermano. Gracias, Padre, por establecer este nuevo sistema donde tú y nadie más que tú, Señor Jesucristo, nos puedes salvar por completo. Amén.